Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Empecemos primero por unas actualizaciones de los aranceles comerciales y luego pasemos a lo que está pasando dentro de China, en la cúpula del poder del régimen comunista. Pero antes, por favor, permítanme invitarlos a suscribirse a nuestro canal, dejarnos un me gusta y compartir nuestro contenido. Con eso nos ayudan muchísimo a llegar a más personas y a seguir informando y mejorando para todos ustedes. Ahora sí, el presidente Donald Trump está acorralando a China cada vez más. Trump elevó los aranceles sobre los productos chinos al 125% el miércoles con efecto inmediato. Lo hizo al mismo tiempo que autorizaba una pausa de 90 días a los más de 70 países que no tomaron represalias y tendieron la mano para negociar. Y tras el anuncio del presidente Trump, los mercados hicieron un rebote. La corresponsal de NTD de la Casa Blanca, Iris Tao, nos trae más información. El propio presidente Trump pregonó sobre lo que él llama el día más grande en la historia financiera. Los mercados bursátiles se dispararon después de su anuncio de que va a reducir los aranceles recíprocos para la mayoría de sus socios comerciales de lo que eran cuando lo anunció la semana pasada, a ahora un arancel base del 10%, esto para todos excepto China, que optó por tomar represalias y ahora se enfrenta a un castigo de un arancel del 125%. Con esto los mercados bursátiles volvieron a rugir, incluyendo, por ejemplo, el índice de referencia S&P 500, que creció alrededor del 8%, y también el Nasdaq, que subió alrededor del 10% en dirección a su mejor día desde 2008, y también el Dow subió más del 7% en poco más de la última hora. En medio de este nuevo anuncio, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también dijo en la Casa Blanca que este era el plan de Trump desde el principio, y que esperó para anunciarlo para ganar realmente un apalancamiento masivo, para hacer que estos países vengan a Estados Unidos para negociar. Bessent también sugirió que Trump pudo estar empujando intencionalmente a China a una mala posición. Fue su estrategia todo el tiempo. Incluso se podría decir que empujó a China a una mala posición. Ellos respondieron, se mostraron ante el mundo como los malos actores. Nosotros estamos dispuestos a cooperar con nuestros aliados y con nuestros socios comerciales que no tomaron represalias. No fue un mensaje duro. No tomen represalias y las cosas saldrán bien. Alrededor de 75 países ya acudieron a Estados Unidos para negociar unos nuevos aranceles, y China optó por tomar represalias con unos aranceles del 84% sobre productos estadounidenses que hoy entraron en vigor. Mientras tanto, Trump anunció esta tarde que en base a la falta de respeto que China mostró a los mercados del mundo, elevó los aranceles a China al 125%, agregando que espera que China se dé cuenta de que los días de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no son sostenibles o aceptables. También escuchamos de él hace un momento en un evento en la Casa Blanca que China es el mayor abusador de la historia. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, nos dijo hoy en la Casa Blanca que ella cree que muchos medios de comunicación no entendieron lo que el presidente Trump estuvo tratando de hacer, y que claramente se perdieron el arte de hacer negocios del presidente Trump, ya que predijeron que los nuevos aranceles alejarían a los países de Estados Unidos y los acercarían a China, pero ahora ella dice que la realidad está mostrando lo contrario. Ustedes intentaron mostrar que el resto del mundo se acercaría a China, cuando en realidad vimos el efecto contrario. El mundo entero está llamando a Estados Unidos de América y no a China, porque necesitan nuestros mercados, necesitan a nuestros consumidores y necesitan a este presidente en el despacho oval para hablar con ellos, ya que el presidente mostró un gran coraje, como dijo el secretario, al optar por tomar represalias contra China aún mayores. Así que el anuncio de hoy significa que todos los países, incluidos México y Canadá, que enfrentan aranceles más altos debido a los anuncios anteriores del presidente Trump, ahora todos enfrentarán solo un arancel base del 10%. Y esta estrategia, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dio a Trump más tiempo para involucrarse personalmente en las negociaciones con todos estos. Más de 75 países tendieron la mano para negociar con Estados Unidos.
Besson dice que Trump quiere involucrarse para asegurarse de que, por supuesto, de obtener el mejor acuerdo con cada país. También, sabemos que el propio Trump dijo que los 75 países que ahora vinieron a buscar acuerdos, es realmente parte del proceso para liberar a los Estados Unidos de los malos tratos hechos en las últimas décadas. Esto de nuevo, se remonta a su primer anuncio la semana pasada, que promocionó como el Día de la Liberación, cuando anunció por primera vez los aranceles recíprocos. Ahora está diciendo que todo el proceso es parte de su plan para liberar a Estados Unidos de los malos acuerdos. La Casa Blanca aclaró en qué punto se encuentran las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Actualmente el arancel total de Estados Unidos sobre los productos chinos asciende al 145%. La Casa Blanca señaló que el desglose incluye el aumento del 125% de la tasa de los últimos días a la luz de los derechos de represalia de Beijing. El total también incluye el 20% impuesto a los productos chinos a principios de año, medida que fue en respuesta al papel de China en permitir que el fentanilo inunde Estados Unidos. En comparación, Trump ofreció el miércoles una pausa arancelaria de 90 días para la mayoría de los demás socios comerciales, países que no tomaron represalias y tendieron la mano para negociar. Ellos vieron las tasas arancelarias bajar de nuevo a una nueva línea base del 10%. Las excepciones son México y Canadá, que todavía se enfrentan a aranceles del 25%. Pero los bienes que cumplen con el acuerdo comercial llamado TEMEC todavía pueden entrar en Estados Unidos libre de aranceles, menos algunos sectores específicos para los que Trump impuso aranceles. China dijo el jueves que su puerta para las conversaciones está abierta, pero agregó que Beijing se mantendrá en su posición hasta el final. Mientras tanto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede ir más allá de los aranceles. En una entrevista con Fox News, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no descartó la posibilidad de excluir de la lista a las acciones chinas. ¿Hasta dónde están dispuestos a llevar esto en términos de esta guerra blanda con China? Tenemos acciones chinas que cotizan en las bolsas de Nueva York, y ese dinero va a financiar el ejército chino. ¿Están dispuestos a ir tan lejos como para retirar las acciones chinas de las bolsas estadounidenses? Bueno, María, todo está sobre la mesa. Estamos hablando de controles de capital, de, como usted dijo, una lista negra de cosas. Ya sean fondos de pensiones o dotación de inversores, no deben invertir en financiar la maquinaria militar de China, pero eso será decisión del presidente Trump. Según los últimos datos del gobierno de Estados Unidos, casi 300 empresas chinas cotizan en Estados Unidos y valen más de $1 billón combinados. La preocupación es que los dólares de inversión estadounidenses puedan acabar ayudando al ejército chino o al aparato de espionaje y censura de Beijing. Y todas estas posibilidades van en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos. Pero aún así, la exclusión de la lista de valores chinos empeoraría las tensiones entre las dos superpotencias. Aún así, el presidente Trump no es ajeno a esta posibilidad. En 2021, firmó una orden ejecutiva instando a la Bolsa de Nueva York a retirar de la lista a 3 entidades estatales chinas: China Telecom, China Mobile y China Unicom, alegando sus estrechos vínculos con el ejército de la China comunista. Aunque el futuro de las acciones chinas en Estados Unidos sigue siendo incierto, Bessent afirmó que el Tesoro está trabajando para restringir aún más las exportaciones a China de bienes de alto valor relacionados con la seguridad. Occidente empieza a descubrir que su destino está ineludiblemente ligado a China y que esto representa una de las mayores amenazas para la subsistencia de sus libertades, creencias, instituciones y principios fundamentales. El régimen autoritario y ateo de China, el Partido Comunista Chino, lleva años ejecutando un plan para hundir a Estados Unidos y avanzar en el dominio mundial. Conocer estos planes es la información más valiosa que usted puede tener en estos momentos, porque le permitirá prepararse para lo que pueda ocurrir y protegerse de una gran variedad de estrategias malintencionadas que despliega el régimen chino para conseguir lo que busca sin importar el coste humano. Esta es la información que presentamos en China en Foco de NTV. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, manténgase informado con nosotros y proteja su porvenir, el de su familia y el de toda su comunidad.
El presidente Donald Trump dijo que China entró en pánico en un comentario en Truth Social el viernes después de que Beijing contraatacara los aranceles de Estados Unidos con algunos de los suyos. A partir del 10 de abril, China anunció que impondrá un arancel adicional del 34% a los productos estadounidenses. Miremos de qué se trata. Esto se produce después de que Trump impusiera un nuevo gravamen del 34% a las importaciones chinas. Eso, combinado con los gravámenes existentes desde principios de este año, además de los impuestos en el primer mandato de Trump, arroja un total arancelario del 65 al 70% que recaería sobre China. China exporta mucho más bienes a Estados Unidos que a la inversa. De hecho, Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones chinas. En 2024, China exportó a Estados Unidos mercancías por valor de más de 400.000 millones de dólares. Pero China es el destino número 3 de las exportaciones estadounidenses. Estados Unidos exportó a China mercancías por valor de más de 140.000 millones de dólares el año pasado. Trump impuso aranceles drásticos a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, con la esperanza de acabar con el comercio desigual y hacer que la fabricación regrese a Estados Unidos. Países como China se enfrentan a tarifas más altas porque son considerados por Estados Unidos como los peores infractores en el comercio. Trump dijo el jueves que ahora todos los países llamaron a Estados Unidos. That's the beauty of what we do. We put ourselves in the driver's seat. If we would have asked some of these countries, almost most of these countries, to do us a favor, they would have said, no, now they'll do anything for us. But we have tariffs, they've been set, and it's going to make our country very rich. Volviendo a las represalias de Beijing, además de los aranceles recíprocos, el PSC también dijo que restringiría a Estados Unidos la importación de 7 tipos de metales de tierras raras. Uno de ellos se utiliza para fabricar reactores nucleares. El régimen también incluyó en la lista negra a 16 entidades estadounidenses, prohibiendo a las empresas chinas exportarles productos de doble uso. El régimen también prohibió a 11 empresas estadounidenses comerciar e invertir en China, entre ellas el fabricante de drones Skydio e Institute. Además, Beijing inició una investigación antidumping sobre las importaciones de tubos de rayos X estadounidenses. Estos dispositivos se utilizan en las tomografías computadas médicas. Además, el régimen suspendió la importación de sorgo, harina de huesos y productos avícolas de algunas empresas estadounidenses. Queda por ver si China desviará mercancías a otros países ante los elevados aranceles estadounidenses y si otros países impondrán más aranceles en respuesta. Las acciones estadounidenses cayeron con fuerza el viernes después de que China dijera que tomaría represalias. El Dow cayó un 2,7% y el S&P 500 y el Nasdaq perdieron más de un 3%. Las acciones chinas también cayeron al conocerse las represalias de Beijing. El presidente Trump hizo una seria amenaza a China este lunes. En una publicación en Truth Social escribió que si China no retira su arancel de represalia del 34% sobre los bienes de Estados Unidos impondrá un arancel adicional del 50% a China a partir del miércoles. Eso significa que las importaciones chinas a Estados Unidos podrían enfrentarse a un arancel de más del 100%. Además de eso, Trump escribió que todas las conversaciones con China en relación con las reuniones que solicitaron con Estados Unidos se darán por terminadas, mientras que las negociaciones con otros países que solicitaron reuniones comenzarían inmediatamente. Esto se produce con exportaciones chinas que ya se enfrentan a aranceles del 65 al 70% bajo el nuevo gravamen estadounidense, en combinación con los aranceles impuestos a principios de este año y durante el primer mandato de Trump. Trump dijo el domingo que no está dispuesto a llegar a un acuerdo con China a menos que se resuelva el déficit comercial. Más de 50 países se pusieron en contacto con Trump para negociar después de que impusiera aranceles drásticos a sus socios comerciales. When you look at the trade deficit that we have with certain countries, way over $1 billion per country, but with China it's $1 trillion. And we have to solve our trade deficit with China. We have $1 trillion trade deficit with China. Hundreds of billions of dollars a year we lose with China. And unless we solve that problem, I'm not going to make a deal. De todos los socios comerciales de Estados Unidos, el mayor déficit comercial de Washington es con China.
El año pasado ascendió a casi 300.000 millones de dólares. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo el lunes que las amenazas y la presión no son la forma correcta de tratar con China. Mientras tanto, Trump dijo que ya habló con muchos líderes en Europa y Asia que se mueren por hacer tratos. But I said, we're not going to have deficits with your country. We're not going to do that because to me a deficit is a loss. We're going to have surpluses or we're at worst going to be breaking even. Para atraer la fabricación, Estados Unidos impuso un arancel básico del 10% a todos sus socios comerciales, además de tasas más altas y personalizadas para aquellos que Estados Unidos considera los peores infractores en materia de comercio desleal. Trump señaló que no se echará atrás, añadiendo que no quería que los mercados mundiales cayeran, pero que tampoco estaba preocupado por las ventas masivas. Las bolsas estadounidenses bajaron el lunes. El Dow cayó un 3%. El S&P 500 entró en territorio de mercado bajista y el Nasdaq bajó un 0,1%. I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. Otros países más afectados por los aranceles de Trump son un arancel del 20% para la Unión Europea, del 46% para Vietnam, del 24% para Japón y del 32% para Taiwán. Taiwán dijo que no tomará represalias contra los aranceles estadounidenses. Washington es el principal respaldo de Taiwán ante una posible invasión del régimen chino. En una publicación en las redes sociales, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, dijo que las autoridades tratarán de iniciar conversaciones con Estados Unidos sobre aranceles bilaterales cero. Lai también afirmó que Taiwán invertirá más en Estados Unidos y compraría más productos estadounidenses para reducir el déficit comercial. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Y continuando con las repercusiones de los aranceles, los precios del petróleo cayeron a sus niveles más bajos desde 2021, mientras que los precios de los metales básicos en China se desplomaron en medio de la escalada en curso entre Washington y Beijing. Miremos lo que está pasando. El petróleo cayó un 3% el lunes hasta su nivel más bajo en 4 años. Los futuros de Brent y de West Texas Intermediate tocaron su nivel más bajo desde abril de 2021. Ambas referencias perdieron más de un 10% en la última semana. Esto sigue a una gran caída de los precios del petróleo el viernes, ya que los mercados temen que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China puedan provocar una recesión. Se teme que se produzca una caída de la demanda de crudo, mientras que la OPEC Plus estudia aumentar pronto la oferta. Los precios del petróleo también son un indicador importante de la salud financiera de Rusia. Por supuesto, seguimos muy de cerca la situación, que actualmente se caracteriza por ser extremadamente turbulenta, tensa y emocionalmente sobrecargada. Los mercados de materias primas, incluidos los metales, también cayeron. Los precios de los metales básicos bajaron en China, con el cobre en la bolsa de futuros de Shanghai cayendo un 6%, alcanzando su nivel más bajo en más de 3 meses. El oro alcanzó un máximo histórico la semana pasada, pero luego cayó en medio de una mayor liquidación del mercado. Sin embargo, los precios del oro recortaron las pérdidas anteriores el lunes, ya que se filtró una cierta demanda de refugio seguro y los analistas mantuvieron una perspectiva optimista para el lingote. Los inversores están preocupados por la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y su impacto en la demanda de materias primas. Los principales índices bursátiles se desplomaron mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no daba señales de dar marcha atrás en sus radicales planes arancelarios. Los inversores apuestan a que el creciente riesgo de recesión podría llevar a la Reserva Federal a recortar los tipos de interés ya en mayo. Y a medida que se intensifican las tensiones, Washington y Beijing aumentan la retórica.
lo que hace que las empresas chino-estadounidenses de California se sientan atrapadas entre la espada y la pared. Miremos lo que está pasando en el comercio. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intercambia amenazas arancelarias con China, los empresarios chino-estadounidenses de California dicen que se sienten presionados. Y el importador Taylor Chao dice que la presión se transmitirá a los restaurantes y minoristas a los que vende ingredientes. Salsa de soja, fideos, almidón, son productos de consumo básico. En el día a día se utilizan mucho, un gran volumen. Pero si se les aplica un impuesto tan alto, el precio subirá mucho. En este momento el impuesto es del 54%. Cuando nos quedemos sin existencias, subiremos el precio un 54%. Esos precios más altos llegarán pronto, con la entrada en vigor esta semana de los aranceles recíprocos estadounidenses. Denny Juan es propietario de una pequeña tienda de comestibles repleta de fideos, salsas, ajo y jengibre importados. Dice que se está preparando todo para subir todos sus precios. Después de esta semana, puede que subamos el precio de esos productos, de esos ingredientes, de la salsa. ¿Cuánto? Va a depender de cuánto aumente el precio para nosotros. Con el aumento de aranceles, tenemos que compensar ese porcentaje en el precio. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.